en el tranquilo y pintoresco pueblo de Maple Ridge, donde la peor noticia era la de un coche averiado a un lado de la carretera. Tras las puertas de una casa aparentemente idílica, se habían arraigado las sombras de la obsesión y los celos. Este era el hogar de Laura Jennings, una mujer que, a sus 42 años, parecía tenerlo todo. Era hermosa, exitosa y admirada por todos los que la conocían. Había forjado una próspera carrera como agente inmobiliaria, ayudando a familias a encontrar la casa de sus sueños en el pueblo que amaba, pero lo que más apreciaba Laura en su vida era su hija, Emily Jennings. A sus 22 años, Emily era todo lo que Laura había soñado: amable, compasiva e inteligente. Estudiaba ciencias ambientales en la universidad y sentía una profunda pasión por su futuro, siempre soñando con maneras de mejorar el mundo. Emily tenía una personalidad magnética, era el tipo de persona que atraía a la gente, y su gran corazón la hacía querida por amigos, familiares e incluso desconocidos. Laura siempre se había sentido orgullosa de su hija hasta hacía poco. En los últimos meses, algo había cambiado. El vínculo madre-hija, antes tan fuerte, había empezado a desmoronarse. Y en el centro de este cambio estaba un hombre llamado Ben Harper. Ben tenía 25 años, un mecánico de aspecto robusto y un corazón bondadoso. Llevaba casi 2 años saliendo con Emily, y para todos los que los rodeaban, parecían la pareja perfecta. Ben era atento, cariñoso y trabajador, todo lo que una madre podría desear en la pareja de su hija, pero los sentimientos de Laura hacia Ben no eran puramente maternales. Al principio, desestimó la emoción que sentía cada vez que Ben venía de visita. Era inofensivo, se dijo. Después de todo, ¿a quién no le encantaría la sonrisa fácil y el comportamiento amable de Ben? Era el tipo de hombre que hacía que todos se sintieran cómodos, y Laura no era la excepción, pero con el paso del tiempo, Laura se encontró pensando cada vez más en Ben. Empezó a entretenerse en conversaciones con él, buscando excusas para estar cerca de él, para oír su voz, para ver su sonrisa. Lo que empezó como una inocente admiración pronto se convirtió en algo más oscuro. Los pensamientos de Laura sobre Ben se volvieron obsesivos. Imaginó cómo sería si él fuera suyo, no de Emily. Empezó a ver a Emily no como su hija, sino como una competencia. Emily, con su juventud y belleza, vivía la vida que Laura anhelaba en secreto, una vida con Ben a su lado. Los celos la atormentaban y se intensificaban cada vez que los veía juntos, riendo y abrazándose como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Una noche, después de que Emily y Ben la acompañaran a cenar, Laura los observó desde el otro lado de la mesa con un nudo de envidia. Ben extendió la mano para tomarla de Emily, y Laura sintió una oleada de ira. ¿Cómo podía Emily ser tan ajena a que Ben merecía a alguien como ella, alguien que lo comprendiera de verdad? Esa noche, un pensamiento escalofriante invadió la mente de Laura. Si Emily se iba, Ben necesitaría a alguien a quien recurrir, alguien que comprendiera su dolor. Alguien que pudiera consolarlo, amarlo. Y ese alguien podría ser ella. El invierno se instaló en Maple Ridge, y a medida que el frío se adentraba, también lo hacía la obsesión de Laura. Los pensamientos que antes la aterrorizaban ahora se convertían en una fuente de consuelo. Repasaba las situaciones en su mente, cómo sería tener a Ben solo para ella, cómo recurriría a ella en busca de apoyo tras el trágico accidente de Emily. Eso era lo que tenía que ser, un accidente si Emily moría. Tenía que parecer un incidente trágico e inevitable, algo que nadie pudiera cuestionar jamás. Laura empezó a planear a altas horas de la noche, mientras el resto del pueblo dormía. Se sentaba frente a la computadora, con los dedos temblorosos, mientras buscaba maneras de acabar con la vida de alguien discretamente. Aprendió sobre diferentes tipos de venenos, medicamentos que podían imitar las causas naturales de muerte. Tenía que ser algo sutil, algo que no dejara rastro. Pasó horas leyendo artículos, tomando notas, perfeccionando su plan. La idea de usar veneno parecía la mejor opción. Era limpio, rápido y podía simular fácilmente una sobredosis accidental de Emily. Laura empezó a acumular medicamentos sin receta, mezclándolos en pequeñas cantidades para ver cuál funcionaba. Repasaba el plan mentalmente una y otra vez, cada vez más convencida de que era la única manera de conseguir lo que quería. Llegó la Nochebuena y con ella la oportunidad perfecta. Emily y Ben venían a cenar, y Laura lo vio como el momento más esperado. Lo preparó todo meticulosamente, hasta el último detalle,
La mesa estaba puesta con las mejores velas de porcelana que titilaban suavemente, y la casa se llenó del aroma de la comida navideña. A primera vista, parecía una nochebuena cualquiera. Pero para Laura, esta era la noche que lo cambiaría todo. Sentados a la mesa, riendo y charlando, el corazón de Laura se le aceleró. Mantuvo la compostura aunque le temblaban ligeramente las manos mientras servía vino a Emily y Ben. No tenían ni idea de lo que iba a pasar en un momento de la comida. Emily se disculpó para atender una llamada. Era el momento que Laura había estado esperando. Con movimientos rápidos y ensayados, metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño frasco de medicamento triturado. Vertió el polvo en el vino de Emily, revolviéndolo suavemente para asegurarse de que se disolviera por completo. El corazón le latía con fuerza al sentarse, forzando una sonrisa mientras Emily regresaba a la mesa. Observó atentamente a Emily mientras bebía un sorbo de vino, con el pulso acelerado por la anticipación. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Ben tomó la copa de Emily sonriendo mientras bebía un sorbo sin pensárselo 2 veces. El pánico se apoderó de Laura. Esto no formaba parte del plan. Si Ben bebía el vino, podría arruinarlo todo. No podía dejar que se lastimara, pero antes de que pudiera pensar en cómo detenerlo, sonó el timbre y Emily dejó la copa, distraída por la visita inesperada. Laura exhaló aliviada, pero conmocionada. La noche terminó sin incidentes y, al marcharse Emily y Ben, Laura se quedó con el amargo sabor del fracaso, pero en lugar de desanimarse, el fracaso solo avivó su determinación. Había estado tan cerca que la próxima vez no cometería ningún error y lo volvería a intentar. Llegó la Nochevieja y, con ella, otra oportunidad. Emily y Ben decidieron pasar la noche en casa de Laura celebrando el comienzo del año nuevo con una pequeña reunión íntima. Laura lo vio como su segunda oportunidad de poner su plan en marcha. Esta vez fue más cuidadosa, más calculadora, refinó su plan asegurándose de que nada pudiera salir mal. Había practicado la dosificación de los medicamentos a la perfección y había ensayado cómo reaccionaría, cómo desempeñaría el papel de la madre. Devastada cuando llegara el momento, a medida que avanzaba la noche, Laura observó a Emily y Ben de cerca esperando su momento cuando Emily salió de la habitación para responder una llamada de un amigo. Laura actuó rápidamente, tomó la copa de vino de Emily y vertió el polvo que había preparado antes. Sus manos temblaron levemente, pero estaba decidida, esta vez nada la detendría. Emily regresó a la habitación sin darse cuenta de lo que acababa de pasar. La cuenta regresiva para la medianoche comenzó y cuando el reloj dio las 12 Emily levantó su copa para brindar por el año nuevo. El corazón de Laura se aceleró mientras veía a su hija tomar un sorbo esperando lo inevitable, pero a medida que pasaban los minutos no pasó nada. Emily sonrió riendo y charlando con Ben completamente impasible. El plan de Laura había fracasado de nuevo. La frustración dio paso a la furia. Laura comprendió que envenenar no era suficiente. Si quería que Emily se fuera, tendría que hacerlo con sus propias manos. La oportunidad de actuar llegó poco después de que Emily se quedara hasta tarde en el campus trabajando en un proyecto grupal, y Laura sabía que su hija estaría cansada y desprevenida cuando regresara a casa. Era una tarde fría de principios de enero y Maple Ridge estaba cubierto por una gruesa capa de nieve que amortiguaba los sonidos del tranquilo pueblo. Cuando Emily llegó a casa, saludó a su madre con una cálida sonrisa, sin percatarse del peligro que la acechaba. «Ya estoy en casa, mamá», gritó mientras colgaba su abrigo junto a la puerta. Laura la observaba atentamente, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Emily se dirigió a la cocina para prepararse una taza de té, su rutina habitual después de un largo día. Laura la siguió agarrando el pesado pisapapeles en su mano. Era una antigua reliquia familiar, algo que alguna vez había simbolizado el amor y la tradición, pero esta noche sería un arma sin previo aviso. Laura lanzó el pisapapeles hacia Emily. El golpe fue rápido y brutal y Emily se desplomó en el suelo. Su vida terminó en un instante. Por un momento, Laura permaneció de pie junto al cuerpo sin vida de su hija. Su respiración se entrecortaba y sintió una extraña mezcla de horror y alivio que la invadía. Había terminado. Emily se había ido. Laura se movió rápidamente para escenificar la escena, derramando agua en el suelo y tirando una silla para que pareciera un accidente. Llamó al 911 con la voz temblorosa por el pánico fingido al informar que su hija se había caído y no respiraba. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a Emily ya muerta. Inicialmente,
Se supuso que había sido un accidente trágico, una joven que se había resbalado y golpeado la cabeza en su propia casa. Laura interpretó a la perfección el papel de la madre afligida. Sus lágrimas corrían libremente mientras acunaba el cuerpo de Emily, pero en su interior sentía una extraña sensación de calma. Había hecho lo que debía hacer. El pueblo de Maple Ridge quedó devastado por la muerte de Emily. Amigos, familiares y vecinos se unieron a Laura para ofrecerle sus condolencias y apoyo. Para todos los que la conocieron, Laura era la imagen del dolor, una madre que había perdido a su único hijo en un accidente sin sentido, pero en su interior Laura no sentía remordimientos. Creía que había hecho lo necesario y ahora era el momento de seguir adelante. Ben estaba destrozado por la pérdida de Emily, pero no respondió a los intentos de consuelo de Laura. En cambio, pareció alejarse más, perdido en su propio dolor. Mientras tanto, la detective Rachel Morgan comenzaba a sospechar que algo sobre la muerte de Emily no le cuadraba. La escena parecía demasiado perfecta, demasiado cuidadosamente montada. Morgan solicitó un informe toxicológico más detallado y los resultados plantearon aún más preguntas. Las lesiones de Emily no coincidían del todo con la historia de una simple caída y había rastros de sustancias inusuales en su sistema que sugerían algo más siniestro. Morgan comenzó a investigar más profundamente los antecedentes de Laura hablando con los amigos y colegas de Emily. No tardó mucho para que Morgan descubriera que el comportamiento de Laura había cambiado en los meses previos a la muerte de Emily. Algunos amigos de Emily incluso mencionaron que Laura parecía celosa de la relación de Emily con Ben y que a menudo hacía comentarios incómodos sobre él. Cuanto más descubría Morgan, más convencida estaba de que la muerte de Emily no fue un accidente. Armada con nueva evidencia, la detective Morgan confrontó a Laura. Presentó el informe de toxicología, las búsquedas sospechosas en Internet y las inconsistencias en la historia de Laura. Laura intentó mantener su inocencia, pero el peso de la evidencia era demasiado. Ben, que se había estado distanciando de Laura en las semanas posteriores a la muerte de Emily, quedó devastado cuando se enteró de la verdad. La mujer que lo había consolado después de la muerte de Emily había sido responsable de todo esto. La traición fue demasiado para él y dejó Maple Ridge incapaz de lidiar con el horror de lo que había sucedido. El juicio de Laura fue rápido. La evidencia en su contra era abrumadora y el jurado la declaró culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La mujer que una vez fue admirada y respetada por todos. En Maple Ridge ahora era vilipendiado su nombre, siempre vinculado con uno de los capítulos más oscuros de la ciudad. Maple Ridge nunca olvidaría la tragedia que se había desarrollado en uno de sus rincones más tranquilos. La muerte de Emily dejó una cicatriz duradera en la ciudad y su recuerdo vivió en los corazones de los que la conocieron y la amaron. La joven brillante y amable que había sido secuestrada demasiado pronto se convirtió en un símbolo de todo lo que se había perdido y Laura, sentada sola en su celda de prisión, fue dejada para vivir con el conocimiento de que su obsesión había destruido todo lo que una vez había apreciado.